Hola, buenos días, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo están allá en casa? Bien, sí, ya están contentos porque me imagino que ya entregaron el instrumento de evaluación a los profesores y ya vamos terminando el año. Me imagino, ¿verdad? Que ustedes ya completaron todo, qué dicha. ¿Se acuerdan de mí que soy la profe Ana y soy su profe de Estudios Sociales y Educación Cívica, que vamos a estar de aquí y hasta que finalice el curso lectivo? No se les olvide, por favor, lo de siempre. Primero, lavado de manos, tan importante, bastante agua y bastante jabón. Bien lavaditas esas manos. Ir a traer el cuaderno y la cartuchera, ¿verdad? No olviden esos implementos tan importantes para que ustedes vayan anotando todo lo que vemos en la clase. Recuerden también que los videos que vemos acá son bajados de YouTube, pero son para reforzar las clases, entonces son con fines educativos. ¿Vieron qué bonito el fondo que tenemos hoy? Hoy yo me vine para el bosque, a esos bosques tan lindos de nuestro país. Pero primero vamos a ver esta cápsula que nos trae Ariana para que recordemos estos temas tan importantes que vimos en clases pasadas. Hola, no ven que voy saliendo, pero no sé si llevarme la gorra o la sombrilla. Es que esta es la maravilla de Costa Rica. Tenemos varios climas y además somos un país pequeñito. Pero a pesar de que somos tan pequeñitos, tenemos 4 climas. ¿Puedes creerlo? Porque el clima son las condiciones atmosféricas de un espacio de una zona determinada por un periodo de tiempo de 20 a 30 años. En Costa Rica tenemos tropical, muy húmedo. Eso es en el Caribe y en la península de Osa y Golfito. Es muy caliente, casi 26 grados centígrados y con mucha humedad. Está también el tropical húmedo. Esto es en San Carlos, Guatuso, Sarapiquí. Parece que siempre está lloviendo, pero solo llueve de 3 a 4 meses y también es muy húmedo. Tenemos al tropical seco, que eso es en Guanacaste. Es un clima caliente, seco y tiene 2 épocas al año, la seca y la lluviosa. Tropical de montaña y de altura. Se localiza en el centro del país, en el Valle Central. La temperatura es de 20 grados centígrados, por eso a veces se siente frío. Se encuentra también en las montañas, donde hay bosque de páramo. Por ejemplo, cuando vamos a los volcanes y a cerros como el Chirripó. Pero todos esos climas los afecta el cambio climático. Por eso, cuidemos nuestro planeta. ¿Saben qué? Voy a llevarme los dos por aquello. Me imagino que recordaron este tema tan bonito. ¿Se acuerdan que también nosotros nos fuimos en un bus y fuimos a conocer diferentes lugares de estos tipos de clima? Espero que ustedes lo recuerden muy bien y que lo hayan aprendido. Les cuento que ayer se celebró el 15º aniversario de la declaratoria del boyeo y la carreta como patrimonio oral e intangible de la humanidad. Por esa razón yo les traje hoy un video para que ustedes recuerden y celebren esta época o esta fecha tan importante. ¿Sabías que? Rápido rueda coqueta, canta que canta carreta por caminos y carreteras, con boyeros y con bolleras, con bueyes, chotos, mesoles y chumicos, y los cúa pintaditicos, hermosa entre las tradiciones, brilla en nuestros corazones, sin pintar o pintadita, que viva la carreta tica. 25 de noviembre de 2020, 15º aniversario de la declaratoria de la UNESCO de la tradición del boyeo y la carreta costarricense como obra maestra de patrimonio oral e intangible de la humanidad. Bueno, un reconocimiento más para nuestro país a nivel mundial. Ustedes recuerden que también tenemos un reconocimiento por la protección de nuestra biodiversidad.
que eso nos ha hecho famosos, ¿verdad? A nivel mundial y que también hace que la gente quiera venir y conocer nuestro país. ¿Se acuerdan lo que hemos visto en clases anteriores? Que el territorio de nuestro país está dividido en 11 áreas de conservación, que la entidad que se encarga de protegerlos y el manejo de todos los recursos es el SINAC. ¿Se acuerdan que lo vimos, verdad? Que también vimos las 11 áreas de conservación o vimos características de estas en las dos clases anteriores. Ahora quiero que vean este otro video que es muy interesante, pero por favor no se olviden traer el cuaderno. A ver, háganle punta al lápiz porque van a anotar cómo se llama, por ejemplo, el árbol y qué especies animales se ven en este video. Pónganle atención porque después vengo y les hago unas preguntas. Ahora vamos a hablar sobre este árbol. Si golpeamos su tronco, podemos notar que se escucha hueco. ¿Pero por qué está hueco? Este árbol, llamado guarumo, es un ejemplo de las plantas pioneras, aquellas que crecen muy rápido y tienen una dispersión de semillas muy eficiente. Esto les da ventaja en la competencia por la luz solar en el bosque, para aprovechar espacios donde hay un mayor acceso a la luz solar, como por ejemplo los claros. El guarumo puede producir hasta 900.000 semillas cada vez que tiene frutos y puede tener frutos más de una vez al año. Aunque estas frutas son poco nutritivas, son dulces y por lo tanto consumidos por muchos diferentes animales que dispersan las semillas en el bosque. Las semillas son muy pequeñas y tienen muy pocas reservas energéticas. Eso las hace completamente dependientes a la luz solar para poder crecer. Pero la amplia dispersión de semillas le hace posible que estén en el lugar y en el tiempo correcto para cuando un árbol cae y se forma un claro, donde hay un mayor acceso a la luz solar. El crecimiento rápido del guarumo le permite aprovechar esos espacios de una manera más eficiente que las demás plantas. El tronco del guarumo es hueco para permitirle ese rápido crecimiento al árbol. Puede incluso llegar a crecer hasta 5 metros al año, ya que el tener el tronco hueco le permite al guarumo invertir sus energías en crecer y no en formar un tronco fuerte. Sin embargo, tener el tronco hueco tiene sus desventajas. Le resta estabilidad al árbol y es por esto que desarrolla las raíces zancos en la base de su tronco. El tronco hueco del guarumo también sirve para una cooperación con hormigas. El guarumo les brinda a las hormigas un lugar donde vivir dentro de su tronco hueco y alimento, néctar que es exudado a través de unas estructuras especiales llamadas nectarios extraflorales ubicados en la base de sus hojas. Las hormigas, en cambio, protegen su valiosa casa en contra de los herbívoros y algunas plantas trepadoras que intentan crecer encima del guarumo, compitiendo con él por la luz solar. Sin embargo, algunos guarumos no tienen cooperación con hormigas y son más vulnerables a herbívoros. Pero aún la cooperación con hormigas no les garantiza 100% de protección, ya que algunos animales ágiles e ingeniosos como el mono araña pueden robar hojas del guarumo y rápidamente escapar de las hormigas y comer tranquilamente en otro árbol, largo del alcance de ellas. El guarumo y las demás plantas pioneras tienen un alto éxito reproductivo, pero a corto plazo, porque cuando las especies que crecen más lento pero más alto las sobrepasan y generan sombra, las especies pioneras mueren debido a la falta de luz solar. ¿Anotaron todo? Sí, le pusieron mucha atención. Ok, porque viene la primera pregunta. ¿Cómo se llama el árbol? Se llama guarumo, ¿verdad? Qué interesante. Ustedes le pusieron atención que el árbol por dentro es hueco. ¿Qué es lo importante de lo que vimos acá? Las especies animales. Por ejemplo, vimos las hormigas, vimos el oso perezoso y vimos también al mono araña. Qué bonito, ¿verdad? ¿Vieron ustedes cómo comen de este árbol estos animales? ¿Y qué hacen las hormigas? ¿Cuál es la función? A esto se le llama simbiosis.
¿qué es la simbiosis? Bueno, la relación que hay entre las especies, que unas viven de otras y ahí entre ellos dos tienen una muy buena relación, se sirven unos de otros. Por ejemplo, las hormigas se aprovechan de que el árbol es hueco para hacer su casita ahí, ellas viven ahí y también se alimentan. ¿Y cómo ayudan al árbol? Bueno, pues lo defienden de estas otras especies, ¿verdad? Vieron como el mono, que es tan ágil, llegó rapidísimo a robarse las hojas para que las hormigas no lo picaran. ¿Qué es lo que pasa cuando el árbol no tiene hormigas? Entonces pueden llegar los perezosos, que ellos son tan lentos, ¿verdad? Y pueden comer de sus frutos. ¿Qué sabor tenían los frutos? ¿Ustedes le pusieron atención? Muy bien, los frutos eran dulces, ¿verdad? Ahora yo les pregunto, ¿qué pasaría si cortáramos ese árbol? ¿Qué le pasaría a las hormigas? ¿Y qué comerían entonces los perezosos? O estos monos traviesos que llegaron a robarse las hojas. Y ustedes vieron al mono comiéndose las hojitas en otro árbol, ¿verdad? Eso es lo que se llama simbiosis. Y eso es lo importante de todas las especies, porque todas tienen una función. Qué pena que en nuestro país estamos pasando por algunos problemas ambientales. Por eso nosotros tenemos que ver cómo ayudamos. ¿Se acuerdan la tarea que les dejé la semana pasada? Que ustedes tenían que anotar cómo ayudan ustedes con las especies, con lo que está cerquita de su casa. Porque, por ejemplo, uno de los problemas mayores es la tala ilegal de árboles. La gente corta los árboles específicamente para vender la madera, pero también hay otras formas para que cortan los árboles, por ejemplo, para tener las grandes extensiones de siembra, como el monocultivo, por ejemplo, que también hace mucho daño al suelo, o en otras ocasiones también se tala para hacer los pastizales para el ganado. Claro que esto es importante, ¿verdad? Porque es parte de nuestra economía, pero hay que tener un balance. Entonces vamos a ver en este siguiente video lo que es la deforestación. Pónganle mucha atención. En los últimos 10 años, más de 13 millones de hectáreas fueron destruidas por causas naturales o para convertirlos en tierras de cultivo mediante fuegos provocados. Es en los países con más educación e ingresos donde se relaciona esta desaparición con el desarrollo socioeconómico, pero ponen en marcha más planes de reforestación. Costa Rica y Panamá, con más ingresos, han tenido una deforestación neta cero, mientras que Guatemala y Honduras, con menos, sufren una deforestación estrepitosa. En Brasil, por ejemplo, en los últimos 5 meses de 2012 se produjo el doble de deforestación en la selva amazónica que en el mismo periodo del año anterior. Entre el año 2000 y 2010 se ha perdido un área de bosques equivalente a toda América Central. Sudamérica y África son los que tienen más pérdida neta de bosques. El comercio mundial de madera mueve 224.000 millones de dólares. La agricultura de roza y quema de los pequeños agricultores y la extensiva contribuyen por necesidades del terreno a la desaparición de hectáreas. Más hectáreas dedicadas al ganado, que es otro de los principales motivos de deforestación, junto a las causas naturales como los incendios forestales. Las selvas tropicales y los bosques podrían desaparecer dentro de 100 años. Imagina lo que conlleva un mundo sin vegetación. Los árboles también ayudan a perpetuar el ciclo hidrológico. Sin ellos, selvas y bosques se convertirían en desiertos. Estos también son cruciales en la absorción de gases de efecto invernadero. La deforestación es determinante. Los suelos de los bosques son húmedos, pero sin la protección arbórea se secan rápidamente. Lo más urgente es interrumpir la tala, aunque las realidades financieras hacen de esta solución una alternativa poco probable. Hay que motivar la plantación de árboles a gran escala, pero no es la panacea. Estos no siempre enraizan y tardan años en crecer. Aumentar las áreas de bosque protegido, una tala equilibrada y la plantación de árboles jóvenes que sustituyan a los viejos sería la solución más rápida. Le pusieron atención, ¿verdad? Vieron qué montón de consecuencias negativas trae la tala de árboles.
Por ejemplo, mencionan el caso de Brasil, ¿verdad? Que se conoce como el pulmón del planeta, los bosques que hay ahí, la selva, y sin embargo está con esta amenaza que es la tala de árboles ilegal. Entonces, nosotros tenemos que cuidar nuestro país, ¿verdad? Es importante que conservemos todo lo que hay en nuestro país. Desgraciadamente, hay otro problema que tenemos hoy y que es el tráfico ilegal de nuestras especies. La gente se roba los osos, las iguanas, las sacan de sus hábitats y las venden, porque hay mucha gente que le gusta comprarlas como mascota, inclusive las venden disecadas y las exportan, también las venden a otros países. Este es un problema gravísimo porque afecta el hábitat de nuestro país. Pero antes de vamos a ver lo que es el calentamiento global. ¿Ustedes recuerdan lo que es el calentamiento global? Bueno, el calentamiento global es una consecuencia del cambio climático, que ha traído muchas consecuencias negativas. ¿Se acuerdan que ya en otras clases yo se los había explicado? Que, por ejemplo, afecta directamente el hábitat y el lugar donde se reproducen y se alimentan las especies. Por ejemplo, un caso muy característico de nuestro país, desgraciadamente, fue la extinción del sapo dorado. Este lo encontrábamos siempre en Monteverde, pero parece que como a finales de los 80 ya no se volvió a ver ningún individuo. Vamos a recordarlo porque esta es la única manera en que vamos a ver el sapo dorado a partir de ahora. Qué pena, ¿verdad? Que ya este animalito no lo vamos a volver a ver. Eso se llama la extinción, cuando ya no vamos a ver más ningún individuo de esta población. Muy bien, ahora, ¿recuerdan ustedes bien lo que es el calentamiento global o quieren repasarlo? Mejor lo repasamos, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle muchísima atención para que a ustedes les quede ya clarísimo qué es y cuáles son sus consecuencias en la naturaleza. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático es un cambio que ocurre en el clima, que se debe principalmente a la actividad humana, pero también a la propia naturaleza. Los humanos durante los últimos años han alterado la atmósfera del planeta y esto ocasiona un cambio en el clima. Con el cambio climático ocurren variaciones en los parámetros climáticos, como son la temperatura, la precipitación y la nubosidad, por ejemplo. Si bien el ser humano es culpable de muchos fenómenos que afectan las condiciones atmosféricas y el clima, también existen fenómenos naturales que pueden afectarlo, como por ejemplo cambios en la radiación del Sol, cambios en la órbita de la Tierra, la inclinación del eje de la Tierra, los movimientos de la corteza terrestre, terremotos y la actividad volcánica. En la actualidad, muchos científicos están de acuerdo en que el modo de producción de la sociedad y el consumo de energía que se necesita para sobrevivir son dos de los factores más importantes en la alteración climática de todo el planeta y también los océanos. Esto provocará a su vez serios efectos tanto sobre la naturaleza como a la sociedad humana, a nivel económico y a nivel social. Los países más pobres, que están mal preparados para enfrentar cambios rápidos, serán los primeros que sufrirán las peores consecuencias del cambio climático. Es importante aclarar dos conceptos que están estrechamente relacionados, pero que con frecuencia se piensa de manera errónea que son sinónimos: el cambio climático y el calentamiento global. El calentamiento global es la causa más importante del cambio climático, es decir, el aumento de la temperatura del planeta provocado por gases que son liberados por la actividad humana. Estos gases, como el dióxido de carbono y el metano, están provocando variaciones en el clima
que de manera natural no se producirían. Estos gases se conocen como gases de efecto invernadero, pues estos producen que la atmósfera retenga más calor del necesario, provocando que la temperatura media del planeta aumente y se produzca lo que popularmente se conoce como calentamiento global. La Tierra anteriormente se ha calentado y enfriado de forma natural, pero estos ciclos siempre habían sido mucho más lentos y se necesitaban millones de años para que ocurrieran, mientras que ahora, y como consecuencia de la actividad humana, estamos alcanzando niveles que en otras épocas trajeron consigo extinciones en apenas un tiempo de 200 años. Muy bien, ¿se acuerdan también de la que les hablé del tráfico ilegal de especies, verdad? Y la cacería, que tampoco es legal en nuestro país. Vamos a ver una noticia que salió hace poquito sobre este problema. 6:48 de la mañana. En los últimos días, incluso en las últimas semanas, han estado aumentando los reportes de personas que están traficando especies silvestres. Están recibiendo casos de venta de estos animales y ya no solo como los que estábamos acostumbrados desde hace muchísimos años, lamentablemente, a escuchar que eran los pericos o las iguanas, sino que también hay casos de extracción y venta de osos perezosos y hasta de tepezcuintles. Bueno, pero ¿qué está pasando? ¿De dónde están saliendo estos animales? ¿Y qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podríamos incluso denunciar si nos enteramos de que alguien lo está comprando o lo está vendiendo? Justamente queremos hablar de eso con doña Angie Sánchez. Ella es la coordinadora del SINAC, de vida silvestre del SINAC, para que sea ella la que nos cuente qué es lo que está sucediendo, de dónde se están extrayendo estas especies. Buenos días, doña Angie, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. No, gracias a usted, de verdad. Queríamos preguntarle entonces para que usted nos cuente qué situaciones son las que se están presentando, cuáles son esos reportes que se están recibiendo en este momento con respecto a esta extracción de vida silvestre. Bueno, importante mencionarle a la población que existe un sitio web que se llama el Sistema Integrado del Trámite de Denuncias Ambientales del MINAE, donde los funcionarios del SINAC reciben, bueno, en realidad es una persona en el MINAE que recibe denuncias y son trasladadas hacia el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. A través de este sistema se reciben denuncias que tienen que ver con el tema de cacería, comercio y trasiego ilegal de vida silvestre. ¿Verdad? Es muy importante hacerle ver a la población que la cacería deportiva está prohibida en el país, ¿verdad? Y se tipifica como cacería cualquier acto de herir, apresar, capturar o matar animales silvestres, ¿verdad? Igualmente, para poder mover de un lugar a otro un animal silvestre o para hacer comercio con ellos se requieren tener permisos respectivos, ¿verdad? Porque también tenemos sitios de manejo donde se pueden reproducir animales silvestres. Entonces es muy importante hacerle ver a la población que estamos recibiendo muchas denuncias. Desde el 2013 hasta la fecha, por ejemplo, tenemos más de 900 reportes de denuncias de cacería ilegal de vida silvestre, ¿verdad? En los últimos años hay un promedio de más de 200, 250 denuncias solamente por el tema de cacería. Pusieron mucha atención, ¿verdad? Nosotros no debemos de extraer especies de su hábitat natural. Ellos viven ahí y lo ideal es que nosotros los dejemos ahí. Si vamos a pasear, no nos traigamos nada de estos lugares para que los animales puedan vivir, porque la naturaleza tiene la posibilidad de crearse ella solita, ¿verdad? Ella misma se puede, en su equilibrio natural, ella se crea solita. No tenemos que hacer nada, pero igual podemos ayudar, como por ejemplo lo que es la reforestación, que es totalmente lo contrario de la deforestación y lo vamos a ver en este video. Papá, ¿dónde es este lugar? Es aquí, pero esa fotografía la tomé hace tiempo, justo el año en que naciste. ¿A dónde se fue el bosque? Hace años, este era un pueblo muy pequeño, pero muchas personas han llegado a vivir aquí desde entonces. Al llegar más personas a vivir en el bosque, es necesario cortar árboles para construir sus casas. Y poco a poco, el bosque se va haciendo más pequeño.
Pues ya no se parece al paisaje de la foto. Es por eso que estamos organizando a los habitantes de la comunidad para reforestar el bosque. ¿Reforestar? Sí, la reforestación es volver a poblar de árboles el campo. ¡Ay, qué bonito se va a ver! Sí, pero lo importante es que producen el oxígeno que respiramos, regulan el clima y son el hogar de muchos animales. ¿Todo eso? Sí, y muchas cosas más. Ahora hay que seleccionar qué especies de arbolitos vamos a plantar y esperar el mejor momento del año para hacerlo. ¿Entonces podemos volver a tener un bosque aquí? Sí, Paco, con mucho trabajo, pero sí se puede. ¿Y lo podemos hacer hoy? Ven conmigo. ¿Qué es eso? Es comida para las plantas. Ya puedes poner el arbolito. ¡Listo! ¡Ya está! Bueno. Muy bonito, ¿verdad? Debemos de reforestar, nosotros debemos de mantener nuestra naturaleza. Como les digo, ellos se regenera solita, pero igual nosotros le podemos ayudar y no llevarnos nunca las especies, porque ya lo repasamos, ¿verdad? ¿Cuáles son los problemas ambientales que tenemos hoy en día? La tala de árboles, la cacería ilegal y la venta de especies. Nos vemos la próxima semana aquí, el jueves a las 9:30. Como siempre, los espero la profe Ana. Adiós.